Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo están todos? Hoy tengo conmigo a una persona especial porque es una fonoaudióloga clínica, es también doctora en psicología social, es profesora titular jubilada de la Universidad Pontificia de San Pablo, si dije bien. También es autora de 3 libros de tartamudez y de varios capítulos y de distintos artículos también sobre tartamudez. La conocí hace muy poquito tiempo en las redes y después tuvimos una charla telefónica, la cual, bueno, me indicó que realmente tiene mucha pasión por lo que hace y esto hizo que yo quisiera tener una entrevista con ella. Es la doctora Silvia Friedman. Bienvenida, doctora. Un gusto, un placer poder charlar hoy con usted. Muchas gracias, Laura. Y también es un gusto para mí poder estar aquí, poder charlar contigo. Gracias, gracias, doctora. Y antes, bueno, de que nos cuente de lo que hace, ¿no? Me gustaría más que nada saber un poquito más sobre sus inicios, si se quiere, de por qué, por ejemplo, eligió estas 2 carreras, ¿no? Bueno, pues de verdad es una carrera sola que se extendió, digamos, en la dirección que me parecía importante. ¿Por qué elegí fonoaudiología primero? La historia es, bueno, tenía 19 años y la verdad es que fue un consejo de mi mamá que me dijo que es una profesión nueva, hay poca gente, y me dijo, si te interesas en ayudar a las personas, que es una de las cosas que nos motivan a las profesiones. Mucha gente quiere ayudar a los otros y se vuelven médicos, enfermeros, psicólogos, fonoaudiólogos. Y me dijo mi mamá, si quieres ayudar, interésate por fonoaudiología. Y así lo hice, me pareció bien y empecé. Y también porque en mi familia había una persona muy querida que tenía tartamudez y que yo había leído que quien trata de tartamudez es el fonoaudiólogo. Y eso también fue un elemento que me motivó. Voy a poder ayudar a esta persona. Y cuando empecé a estudiar fonoaudiología, el día que llegó las clases sobre tartamudez, he descubierto que no iba a ser lo que yo pensaba. Porque la primera cosa que los profesores nos explicaron es que la tartamudez era un tema muy controvertido y que no se sabía claramente si era del lado psicológico, del lado orgánico, y que era efectivamente un tratamiento que funcionara bien para la tartamudez. Y también no hubo muchas clases. Entonces entró el tema así y me quedé en el camino. Vino en la época, por invitación de ese profesor, una fonoaudióloga que era considerada la mejor fonoaudióloga en San Pablo, para tratar de tartamudos. Y ella vino con una persona, un hombre con tartamudez. Okay. Y eso me interesó muchísimo. No me acuerdo ahora qué hablaban, solo me acuerdo que esa fonoaudióloga dijo que le era muy difícil seguir con otros fonoaudiólogos, que las personas, los profesionales, no se interesaban mucho por esta cuestión. Y pensé en aquel momento, pero a mí me interesa. Voy a buscarte, pensé conmigo, y así lo hice. Y empecé a trabajar junto con esta persona, que su nombre es Yara Araújo. Trabajé muchos años y yo sabía
trabajar con el cuerpo, hacer relajaciones, y ella conducía la terapia propiamente dicha. Yo entraba y hacía una relajación y después venía ella. Y con ella fui aprendiendo una manera que no era la típica de la fonoaudiología. Ella trabajaba con los pensamientos, con las angustias y no con ejercicios para no tartamudear. Y eso me pareció muy interesante. Y trabajando con ella y estudiando, empezamos a estudiar los autores importantes en la época. Eso era 1974. Estudiamos Charles Van Riper, Blutstein, Sheehan, Johnson. Y fui entendiendo la tartamudez. Fui entendiendo mucho el lado emocional de la tartamudez. La cuestión que la persona tartamuda tiene miedo de tartamudear y cómo una persona puede adivinar, digamos así, adivinar que va a tartamudear. Claro. Y cómo ella, esa fonoaudióloga, trabajaba con los pensamientos de las personas y ayudándolas a tener confianza en sí mismas. Y cómo eso tenía efectos muy buenos. Claro. Y de eso empecé a interesarme por estudiar más y mejor para poder escribir, porque lo que está escrito sobre tartamudez no contempla de manera ninguna ese campo. Okay. Y aunque Sheehan decía que la tartamudez es un conflicto de aproximación, querer hablar y escaparse, de no querer tartamudear. Y eso es muy psicológico. Y para entender, para profundizar todo eso, que empecé estudios de posgrado en psicología social, porque por lo menos en Brasil, en fonoaudiología, no había cosas distintas, nuevas que yo pudiera estudiar. Pero en la psicología social, sí. Entonces es una carrera de fonoaudióloga con una formación siempre pensando en la cuestión de la tartamudez, no como mecánico, la parte mecánica del habla, pero ¿qué es lo que siente la persona que puede hablar en una situación fluida, totalmente tranquila, y en otro momento se traba, se tranca y no puede? ¿Qué es eso? Entonces la psicología social me ayudó a entender un poco las cosas, porque la fonoaudiología básica me indicaba un conjunto de ejercicios para no tartamudear. Claro. Pero los propios grandes autores tartamudos que enuncié hace poco, Van Riper, Sheehan, Blutstein, Johnson, escribieron que la tartamudez es todo lo que hace el tartamudo para no tartamudear. Entonces, no me parecía que había un sentido en darle a un tartamudo ejercicios, que son ejercicios para problemas de motricidad oral, para que no tartamudeara, porque eso sería ponerme en el mismo lado del sufrimiento. Si la tartamudez, porque todos estos pensadores, Blutstein, Sheehan y compañía, ya están muertos, fueron tartamudos. Y si ellos dicen que la tartamudez es todo lo que hace el tartamudo para no tartamudear, tengo que escucharlos, porque ellos son tartamudos y son médicos, psicólogos. Entonces me parecía que no encaja lo que la fonoaudiología me presentó. Y porque la fonoaudiología me presentó algo que era para el tratamiento de problemas de motricidad oral y no para una persona
que tiene miedo de su propia forma de hablar, que tiene miedo de tartamudear. Y solo con los años, no fue de pronto, que empecé a estudiar lingüística discursiva. Eso ya fue después de tener doctorado y y escrito 2 libros. Empecé a estudiar con una colega fonoaudióloga que tenía ese conocimiento de la lingüística discursiva. Claro. Y entendí ese concepto básico que cuando una persona habla, la forma de hablar se queda en el olvido. Uno tiene que dejarse hablar como es. Por ejemplo, como yo, que soy brasileña y hablo español, bueno, porque nací en Bolivia, pero de eso ya se pasaron 60 y tantos años. Claro. Entonces, cuando uno habla, la forma está en el olvido. Lo que está presente es el contenido, las ideas. Son las ideas, el significado que me guían por el discurso. Claro. Bueno, ¿y qué pasa en la tartamudez? En la tartamudez la persona sale del sentido de lo que está diciendo, no es que se olvida del sentido, sabe lo que quiere decir, pero la forma que debería estar en el olvido le entra en la conciencia, se ocupa de eso, se preocupa con la forma tartamuda, porque la tartamudez nada más es que una forma. Ahora he hecho un movimiento que sería considerado, otra vez, tartamudo. Bueno, la palabra no cambió para nada, es la misma palabra. La forma fue lo que se clasifica como tartamudez. Y la persona tartamuda está en ese desequilibrio, porque el equilibrio, dice la lingüística discursiva, es olvidarse la forma y solo seguir el sentido, el significado del discurso. Y en la tartamudez se da ese desequilibrio porque la persona está en el significado hasta que una palabra va a tener tartamudez. Voy a tartamudear en esa palabra, mi nombre, el nombre del lugar donde trabajo, la fecha de mi cumpleaños, el número de mi documento. Entonces la forma sale del olvido, un desequilibrio. ¿Por qué ese desequilibrio? Claro. Sí. Y en mis estudios de posgrado, primero uno hace lo que se llama en Brasil mestrado y después doctorado. En esos estudios yo entendí, por el discurso de las personas tartamudas, he podido entender que la persona tartamuda desarrolla una imagen de sí propia de mal hablante, una imagen que tiene un estigma. Y eso es una formación emocional, afectiva. La persona siente eso, es un sentimiento de minusvalía de sí mismo. Y por eso, cuando una persona que tiene tartamudez está hablando con amigos o que sea con su perrito, nada, no pasa nada, fluye. Pero cuando la situación de habla es importante, es cuando comienza a preocuparse con la forma, comienza a ver, a sentir que esta palabra, aquella palabra, y hay personas con tartamudez que tienen marcas, palabras con P y R, como problema, trabajo, TR. Son marcas que se quedan en su subjetividad y que si es importante la situación, se muestran, son avisos. Y esos avisos son avisos de peligro. Tartamudez, no quiero. Imagen estigmatizada de hablante. Y entonces el cuerpo se defiende con una traba. Es eso lo que yo pude entender de la tartamudez. Que el cuerpo se traba porque
el pensamiento entra en la palabra, en el peligro. ¿Por qué entra? Porque tiene la imagen negativa y me está mirando, que van a pensar, que no sé hablar. Entonces viene el aviso y el aviso provoca en el cuerpo esa defensa de cerrar. Pero en el mismo momento que se cierra, eso que era como una defensa del organismo se vuelve una tranca, no puedo hablar. Y el miedo, ¿cuánto eso va a durar? Bueno, y de todo eso, cada vez más fui comprendiendo que tenía que descubrir maneras de trabajar con la imagen de hablante en sufrimiento, esa imagen de mal hablante, sea con los niños para que no se construya esa imagen, o con las personas adultas que ya está construida, cómo salir de ese lugar. Claro, entiendo. Y hay una palabrita que, digamos, a ver, me la han dicho a mí hace largo tiempo ya, o por lo menos aquí en Argentina, no sé si en toda Latinoamérica, pero como que disfluencia y tartamudez era lo mismo, en el sentido de que querían cambiar la palabra tartamudez por disfluencia, porque tartamudez sonaba como algo muy fuerte, como que no que era un estigma, pero como que las personas que tenemos tartamudez era una palabra muy fuerte, muy chocante, y como era utilizada también para bromas, para sketch por televisión, siempre fue una palabra de burla, ¿sí? Entonces es como que si uno dice, en vez de soy tartamudo, soy disfluente, como que suena más, no sé si médico, suena como distinto, y comenzaron a cambiarla, al menos en Argentina, por disfluencia. Ahora, ¿es tan así? ¿Disfluencia y tartamudez es lo mismo o son dos cosas diferentes? Bueno, interesante. Aquí hay varios aspectos. Uno de ellos es la propia palabra tartamudez, que particularmente estoy de acuerdo con esa opinión, porque esta palabra, esa específica tartamudez, no es así en otros idiomas. Solo en español es tartamudez. ¿Quién creó la palabra? ¿Por qué escogió mudez? No sé, pero a mí me parece eso que se queda más pesado ser una persona con gagueira, person who stutters, en español que sea tartamudo. Es pesado. Bueno, son palabras, eso es un aspecto. Claro. Otro aspecto que te agradezco por la pregunta, porque lo que yo veo hasta el momento que hay poca comprensión de la distinción entre dos fenómenos, que los nombres pueden cambiar. En el inicio, cuando empecé a escribir, he escogido escribir gagueira natural, sería tartamudez natural, y tartamudez sufrida, pero usando portugués, gagueira. Porque popularmente ese fenómeno, por lo menos en Brasil, siempre se llama gagueira, en el sentido común de las palabras. Pero después, como es en la literatura, he entendido que la palabra disfluencia es más usada internacionalmente para describir un fenómeno que es distinto de lo que yo llamo en portugués gagueira sufrimiento. Sería gagueira natural y sufrimiento. ¿Cuál es la distinción? Que cuando un niño empieza a hablar, un niño, una niña, siempre está aprendiendo una lengua, un idioma extranjero.
El recién nacido no importa. Es italiano, es ruso, es español, es extranjero. Entonces, en los primeros años de nuestra vida, no tenemos vocabulario y las reglas de sintaxis y de semántica, no las tenemos así almacenadas dentro de nosotros. Y ese fenómeno crea esa forma de hablar de los niños que tiene muchas repeticiones. Mamá, no quiero esto. Dame el otro. ¿Por qué los niños hacen eso? Porque les falta de inmediato esa construcción. No tienen, como se dice con los pilotos, tiempo de vuelo. No tienen todavía. Entonces es como cuando utilizamos nuestros aparatos en internet, que pedimos una cosa y empieza algo así a rodar, a circular y no llega. En algunos segundos llega. Así también es para nosotros, para los niños. No quiero este. Entonces es interesante saber que hasta los 2 años, 2 años y medio, los niños reproducen lo que escuchan. Las cosas que dicen son exactamente como escuchan de su papá, de su mamá, de su abuela, de quien sea. Ese no, quiero salir, dame otro. Y así. Pero en algún momento, y es un momento, el cerebro crece, se transforma y el niño es capaz de ser el autor de su discurso. ¿Entiendes que te digo? Que antes el niño no es el autor. En algún momento, entre 2 y 3 años, se vuelve autor. Y es tan común cuando viene una mamá o un papá a quejarse de su hijo de 2 años y medio, 3, que dicen, está tartamudo. Y dicen, porque no tenía eso hasta el otro día. Empezó el martes, empezó antes de ayer, empezó el mes pasado, empezó en el momento que el niño se volvió autor, que pudo pensar y eso muchas veces coincide con el uso de yo y yo. Yo no quiero. Cuando el niño dice yo, se volvió autor de su propio discurso. Claro. Y en ese momento le faltan los pedazos y entonces repite o prolonga. Y eso es la disfluencia, ese fenómeno que viene de la falta y que no tiene edad. Ya siempre me preguntan eso. No tiene edad. Hay personas adultas que siempre tienen esa manera de que estuve pensando, que mejor no. Hay muchas personas que tienen ese disfluir porque están elaborando las ideas y se toman ese tiempo de un niño pequeño puede hacer así. Un adulto no va a hacer va a hacer puede ser. Transforma la disfluencia. Falta. Entonces, hoy día siempre me ocupo de esclarecer eso. La disfluencia es por una falta. La tartamudez es al contrario, porque la persona tartamuda antevé la palabra difícil y localiza en ella aquí voy a tartamudear. Entonces no es una falta, es un exceso, porque como explicaba antes, eso debía quedarse en el olvido. Las palabras vienen y yo las digo. Cuando voy a decir una palabra y ya tengo miedo de tartamudear, entré en un exceso, algo a más. Y por tanto, hay una distinción inmensa entre el disfluir y el tartamudear. Es como que para distinguir una disfluencia
normal de un niño cuando va creciendo, de alguien que pueda llegar a tener difluencias, que acá se le dicen difluencias tartamudeadas, es cuando esa tartamudez, o mejor dicho, cuando esas difluencias vienen acompañadas de una tensión del cuerpo o una mueca en el rostro, o de repente las sílabas son mucho más seguidas, o sea, las repiten mucho más seguido. Entonces, como que eso daría la pauta que no es una difluencia normal del desarrollo, sino que ya se estaría transformando en otra cosa. Sí, sí, claro. Muy, muy buena esa explicación. Y hay que entender que esa explicación está mirando al fenómeno solo de un lado, del lado de lo que sale de la boca para afuera. Claro. Y yo estoy mirando al fenómeno no solo por lo que sale de la boca para afuera, pero lo que está adentro de la persona. Y entonces, cuando hay muecas, tensiones, es señal que la persona tiene miedo de decir aquellas palabras. Y el miedo trae esos trancamientos, esas muecas, y después sale la palabra. Lo mismo puede ocurrir cuando sea muy excesivo, pero puede ser que sí, puede ser que no. Claro. Definitivamente las tensiones son la principal marca de que como que se cruzó la línea, ¿comprendes? Que dejó de ser una falta y pasó a ser un sufrimiento, un miedo de la palabra. Y entre ese lado y el otro lado también viene la pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Por qué pasa eso? Y otra vez, si uno va a mirar solo de afuera, no va a entender. Aquí, para entender eso, yo aprendí a entender eso mirando a las relaciones interpersonales. Claro. Y a la sociedad y sus ideas, la ideología del bien hablar. Entonces, los adultos, la mayoría de las personas, tiene una visión mecánica de la realidad, que es una visión que empezó en el siglo XVII con descubiertas, con las ciencias, con la propia física, Newton y las ideas mecanicistas. Y puede parecer increíble, pero hasta ahora la mayoría de las personas tiene una manera de mirar a la realidad como mecanismo, como mecánica. Y la propia medicina es muy mecánica, porque el cuerpo tiene, obvio, un mecanismo. Los mecanismos están ahí. Claro. Y hay tal vez un poco de prejuicio con la visión psicológica de la realidad, cómo juntar esas cosas. Pero eso me desvía. ¿Qué estaba yo diciendo? Que históricamente nos formamos con esta manera de mirar al ser humano como un mecanismo. Y cuando un papá o una mamá empiezan a ver a su hijita pequeña con esa disfluencia, la idea que tienen, sí, esa es la idea natural, que algo está roto, es que eso no está bien. Y inmediatamente viene tartamudez con un peso negativo. Tartamudez es horrible, qué cosa. Las relaciones, vamos a pensar, un niño pequeño, 3 años, habló algo. ¿Qué quiero? Y la mirada de la mamá, como tú tienes muy simpático, una presentación en Instagram. La mirada de mamá y la mirada de papá es una mirada así, desastre, un desastre. Bueno, el niño en ese momento entiende que fue un desastre,
que algo muy malo hizo al hablar. Bueno, pero ¿qué va a hacer con eso? Entonces, hace unos 4 o 5 años que empecé a comprender que entre el disfluir y la tartamudez, el disfluir sufrido, hay un trauma, una traumatización que es de esa manera como estoy describiendo, porque la sociedad tiene una manera de entender muy mecánica de los funcionamientos y del habla. Cuando el niño disfluye, el adulto entiende que algo no está bien, que algo está muy mal, y muchas veces le dice, calma, respira, habla despacio. Ahora vamos a analizar eso. El niño habló, calma, respira, habla despacio. Mira lo que pasa. 1, no le contestan a lo que ha dicho, porque él ha dicho alguna cosa y lo que él escuchó fue calma, respira, habla despacio. O sea, lo que él ha dicho fue negado. Eso pasó concretamente, se negó lo que él ha dicho. Y calma, respira, habla despacio, significa no lo has hecho bien. Fue negado porque no lo has hecho bien. Calma, respira, habla despacio, hacelo de otra manera. Fue negado, no está bien, y hacelo de otra manera. Eso es un evento que el niño no tiene cómo entender. ¿Qué va a hacer con eso? Y cuando pasa algo que es impactante y no podemos entender, trauma. Ese es el concepto de trauma. Clarísimo. Más claro imposible. Me encanta porque sí. Coincido por lo menos con el tema de la mirada, porque eso es algo que a mí particularmente me marcó, la mirada de mi mamá. Y bueno, al principio, claro, siendo niños no sabemos cómo se hace, o dónde se hace, o por qué tengo que cambiarlo, en qué parte me equivoqué. No lo sé, porque no me lo dicen. O sea, es como lo relataba usted recién. Calma, respira hondo, tranquilízate. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? No lo sé. Y cuando quiero repetirlo, como no sé en qué fallé, fallo otra vez. Sí, perfecto. Y a eso se suma la comprensión de que hablar es un fenómeno, una acción espontánea y automática. Efectivamente, uno no sabe cómo sabe hablar. Y no es solo con el hablar, uno anda de bicicleta, digamos. Y uno aprende a andar de bicicleta. ¿Cómo? No sé, solo sé que sé. Hablar es así, andar es así, escribir. Entonces, cuando los adultos entienden que eso no está bien y orientan, calma, respira, habla despacio, te están diciendo para que no hables espontáneamente. Y eso es lo peor, porque eso está dicho sin estar dicho. No se dice no hables espontáneamente, se dice calma, respira, habla despacio. Bueno, pero de eso la persona, niño, adolescente, saca que esa habla espontánea es un peligro. Voy a tartamudear. Y entonces los niños hacen exactamente lo que los adultos les piden. O sea, introducen cosas para obedecer a esa instrucción de calma, respira, habla despacio. Claro. Y con eso queda clarísimo lo que decían los clásicos de la literatura, Sheehan y compañía, que tartamudear es todo lo que hace el tartamudo para no tartamudear. Es no ser espontáneo.
Porque si la situación está suficientemente bien para una persona tartamuda, que ella se sienta segura, habla espontáneamente y fluye sin tartamudear. Sí. Y de todo eso se saca, pienso yo, que el camino importante de investigar y desarrollar es cómo ayudar a una persona que tartamudea a aceptar la tartamudez y parar de luchar en contra, porque luchar en contra siempre será más tartamudez, porque es todo lo que hace el tartamudo para no tartamudear. Claro. Sí, sí, es así. Yo creo que tiene muchísima razón porque al menos yo luché siempre. Trataba de esconderla, por ejemplo, cuando era joven, para que no se dieran cuenta que tartamudeaba, pero sí tenía esos avisos de las palabras, con P, con T, con D, con B, bueno, tantas letras. Y para que justamente no se dieran cuenta, las cambiaba por sinónimos. O sea que mi cabeza trabajaba el doble. Yo trataba de esconderla con los sinónimos y a su vez me sentía rara porque quedaba cansada de tanto pensar para que no se dieran cuenta. Hasta que un buen día dije, bueno, basta, listo. Sí, total, no puedo estar escondiéndola todo el tiempo. O sea, no puedo cambiar por sinónimos constantemente. Entonces, se dan cuenta igual. Todo el mundo sabe que tengo tartamudez, por más que yo quiera esconder. Entonces, bueno, listo, ya está. No suplanto más palabras y si me tengo que trabar, me trabo y si no me trabo, mejor. Pero bueno, pero ese caminito costó mucho. O sea, yo acepté mi tartamudez siendo grande, no siendo joven, siendo grande. Y cuando acepté mi tartamudez, me di cuenta que comencé a fluir mejor, que mis palabras salían mejor que antes, que podía comunicarme de otra manera, porque ya no me importaba tanto si en algún momento me surgía alguna traba, porque me siguen surgiendo. Me siguen surgiendo también silabeos, me siguen surgiendo repeticiones de sílabas, me siguen surgiendo igual. Quizás no tanto como antes, porque acepté que tengo una característica más en mi habla. Es algo más que es algo que forma parte de mi personalidad, que si yo me siento segura de mí misma, es como que no aparece. Cuando yo estoy quizás un poco, no sé qué palabra usar para que entienda, cuando estoy con el ánimo bajo quizás por X circunstancia, quizás ahí es donde se me nota, porque estoy caída o porque estoy triste. Y cuando estoy enojada, muchas veces no, al contrario, fluyo más rápido, porque estoy muy enojada y las palabras me salen solas. Son cosas como raras quizás para mí. No son raras, Laura. ¿No? No, porque cuando estás con el ánimo bajo, justamente es como si golpearas a la puerta de la imagen negativo de hablante. Y entonces ya el ánimo bajo, el disgusto por tartamudear, ya empezó el mecanismo. Menos quieres, más aumenta. Cuando estás enojada, el enojo, la rabia, ocupan mucho nuestra percepción, nuestra atención y no sobra espacio mental, afectivo para buscar palabras, para tener avisos. Se acabó. Es así que funciona. Lo que más traté de estudiar en ese tiempo todo fueron las emociones humanas.
cómo se mueven, cómo podemos trabajar con ellas. Y pude entender, todo es totalmente lógico. Si estudias las emociones y lo que te dice, como todo lo que has contado ahora, es perfectamente lógico. Me encantaría que describa un poquito cómo son sus terapias, porque por lo que entiendo no se parecen en nada a un fonoaudiólogo de los que conocí yo al menos. Sí, creo que hay un pedazo del trabajo que yo hago que sí tiene todo que ver con la fonoaudiología, que es la conciencia de la propia articulación, no para ejercicios de motricidad como si hubiera un problema, porque ya ves que la persona tartamuda, al contrario, iba a hablar esas palabras y sinónimos y habla otras, tiene mucha habilidad motora. Pero seguramente que esa parte de entender la fonética y la materialidad articulatoria de la fonética tiene que ver con la fonoaudiología. ¿Y qué es lo que hago con eso? Es una conciencia que poquísimas personas tienen, solo si estudiaron fonética. ¿Qué es? Que cuando hablamos, aunque hablamos un montón de palabras, los movimientos que hacemos son siempre los mismos. En español, digamos, 12 movimientos, te digo 12, y te habla, nuestra habla, y se divide en vocales y consonantes, ¿no es así? Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué las letras, lo que llamamos de letras, tienen el nombre vogal consonante? Porque las vocales son momentos que abrimos la boca. Y consonantes son encuentros. Y así es, digamos, una sílaba. Tiene el encuentro, va, y la abertura. Encuentro y abertura. Entonces, pero sea como sea, siempre ese momento, el canal está abierto. O, A. Puede ser grande, A, y cerradito, una abertura, un agujero. Uh-huh. Desde los pulmones y todo, y el aire. Y en las consonantes, encuentros. Y todas las consonantes tienen solo 5 encuentros. Cualquier cosa que yo hablo siempre son los mismos movimientos. Entonces, si no has dicho estas palabras porque tenían la P primero, la T, has dicho otras que también tenían la T, la P en otro lugar. ¿Comprendes? Y por eso la tartamudez es una cuestión absolutamente emocional. La persona ve esa P, que es la primera letra de la palabra, y eso no puede decir. Y cambia por una que tiene la P en la tercera sílaba, por ejemplo. Ay, no la ve, esto está todo bien, ahí puedo decir. ¿Comprende? Entonces, esa es la parte más fonoaudiológica de mi trabajo. Pero eso lo hago de una manera meditativa. No es una meditación, porque meditación lleva mucho tiempo, pero la meditación tiene etapas. Uh-huh. Y la primera es la focalización. Salir de pensar y eso, y cerrar ese foco, quedarse en un único lugar. Es el primer movimiento, hacer esa canalización, digamos. Uh-huh. Y después poder quedarse en ese lugar. De quedarse en ese lugar con pocos o casi sin pensamientos, es que uno puede entrar después en la meditación, que es un otro estado.
Entonces yo trabajo con esa capacidad de focalización. ¿Cómo? Haciendo con que la persona, sentada nomás, cierre los ojos, una música muy calma, un piano, una flauta, y empiece a sentir el aire que entra, el aire que sale. Son esas formas de mindfulness que están muy en moda hoy en día. Pero eso es antiguo. Se llama mindfulness hoy día, pero es la misma cosa. Y acompañar el aire que entra y que sale, y que entra y que sale. Y poner atención en la mente como una pantalla. ¿Y qué pasa en tu mente? Pensamientos, imágenes. Ok, no te agarres. Deja que pasen y vuelve a la respiración. Y si te distraes, nada. Ok, vuelve a la respiración. Y entonces relaja tus hombros, tus brazos, y voy conduciendo eso para la persona que entre efectivamente en una manera muy calmada, y después siempre por lo menos 2 minutos comandando la respiración. Llegado a eso, digo, ahora vamos a sentir tu habla, tu competencia, tu capacidad. Entonces vamos a, antes de más nada, antes de todo, soltar la voz. Inspira. Siente cómo haces eso, cómo tu cuerpo sabe. Ahora, tu cuerpo hizo todo lo que era necesario para que sea A. Ahora, otra vez, tu cuerpo sabe. Ahora es una cosa hipnótica. Tu cuerpo sabe, tú puedes, es perfecto. Y después, labios, papel, bomba, mamá. Y así, muchas maneras de hacer la misma cosa. Siempre empiezo con 15 minutos de esta forma, y que también incluye la tartamudez en ese ejercicio. Entonces, sentir cada una de las formas de tartamudear. Siempre pongo mucha atención en la forma que la persona usa para ponerla como ejercicio y hacer de forma propositada, para que en ese estado calmado la persona pueda sentir y finalmente entender qué está pasando conmigo. Muchas personas tienen un miedo que se van a trancar y nunca más se va a abrir. Pero ¿qué está trancado? Y de cualquier forma, si tu parte cognitiva comprende, tu parte cognitiva también sabe que puedes largar eso. Entonces es así una vivencia, una experimentación de esas formas, que son pocas, como te he dicho, no hay mucho que hacer. Acá, ¿no? Esas 5, y en la garganta, porque las vocales solo pueden trancarse si cierras la garganta. Entonces no importa cuántas vocales tenga tu idioma, la tranca siempre será en la garganta. En un milisegundo la persona se tranca para defenderse, y en el otro segundo ya está trancada y desesperada y no sabe lo que le pasa. Bueno, pero ¿dónde estaba? Que eso lo vamos estudiando, repitiendo, imitando y jugando. Entonces, cuando ya lo hicimos muchas veces, le pido a la propia persona, después de sentir todos los movimientos, que los tiene perfectos, que por favor diga las palabras que quiere, pero siempre con sus trancas habituales, de ojos cerrados, muy calmado. Y la persona hace. Ahora te pido que por favor te dejes tartamudear. ¿Estás conmigo? Ya, solo nosotros. Vamos a tener esa experiencia. Sentite de esa manera. Puedo tartamudear. Y sigo, como si estuviera haciendo surf en una onda. Que me voy y en la onda, y siento que puedo pasar por ese momento de tartamudez. Bueno, cuéntame,
Y así las personas empiezan a sentir esa nueva manera de poder hablar conmigo y dejarse tartamudear. Claro que eso no es así una línea fácil. Tengo aquella paciente que dice, no puedo, y empieza a llorar. Eso me pasa. No puedo porque no soporto, no puede ser así. Bueno, entonces tengo que utilizar mis conocimientos de psicología, pues para eso me volví doctora en psicología y nunca, desde los años 80, nunca dejé de estudiar psicología, de todas las líneas, psicología conductiva, comportamental, psicología para el trauma, Peter Levine, que se llama la psicología somática, la psicología breve, que tiene todo que ver con la tartamudez, porque ese abordaje breve es justamente entender que cuando todo lo que haces para solucionar un problema y no lo solucionas, el problema es la solución. Si todas tus soluciones no solucionan, tu problema es la solución. Y eso es la tartamudez propiamente dicha. Entonces, estudié mucho y hasta hoy estudio el abordaje de Milton Erickson y todos sus seguidores. Para las maneras de ayudar a una persona a mirar la solución, no como solución, pero sí como problema. Y para mirar el problema como no problema, como tú has hecho. Por eso me interesé tanto cuando te escuché hablar y te invité a nuestra primera charla, porque tú has hecho el camino que yo hago en la clínica, en la terapia. Tú has hecho ese camino, lo has contado hace pocos minutos. No cuando era joven, ya cuando era mayor, pensé, ya, si tartamudeo, déjalo. Tú lo has hecho. Sí. Una persona, la terapia no es ninguna cosa que nadie va a descubrir. Es las cosas que la propia vida nos enseña, nos muestra. Pero cuando uno las aprende, ayuda a aquellos que no han podido hacerla por sí mismos. Claro, tal cual. Y es lo mismo el abordaje en un niño, en un adolescente y en un adulto, ¿o hay diferencias grandes? Sí, diferencias grandes, especialmente niños de un lado, adolescentes y adultos de otro, primeramente. Porque cuando se trata de los niños, por todo lo que ya he explicado, ¿de qué me sirve tomar al niño como paciente? Y lo hago. Bueno, le estoy diciendo que no puede tartamudear. Entonces, la diferencia principal es que cuando papá y mamá me traen un niño de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 8, 9 y 10 ya voy a decir algo después. Pero los pacientes no son los niños. Aunque los papás así lo piensan, pero no son. Porque si los papás no van a cambiar la manera que miran al niño y la tartamudez, ¿qué puedo hacer yo? Si ellos son los importantes. Yo soy una persona que una vez a la semana, 2 que sea, pero por 1 hora. Entonces, los papás son los pacientes y con ellos hay que cambiar la mirada. Hay que cambiar la mirada de mamá. Hay que explicarle lo que está haciendo, lo que está produciendo en su hijo. Y muchas veces los padres en el comienzo lloran porque no lo hacían de propósito, claro que no. Y cuando lo entienden, se ponen a llorar, claro. Y eso es bueno, porque viene un sentimiento nuevo y la vida sigue y uno cambia las cosas. Y principal que todo, que una persona sea tartamuda, que se vuelva tartamuda. Nada le está prohibido, porque los papás piensan así, pero no es verdad.
Ya tenemos hoy día Joe Biden, que se volvió presidente de los Estados Unidos. Sí, sí. Una persona puede sufrir y tener tartamudez y cambiar palabras, todo que sea completo. Si tiene la fuerza, la voluntad y quiere seguir, va a seguir. Claro. Hay clases maravillosas dadas por personas que son tartamudas. Yo tengo en portugués profesores. Gessé de Souza es un sociólogo que tiene montones de clases sobre sociología, bellísimas. Y la persona tartamudea mucho. No importa, porque uno empieza a escuchar, como te dije, no la forma, pero el significado. Entonces, ya eso es para tranquilizar a los papás que entiendan que el facto de tartamudear no es lo que importa. Lo que importa es no dejar la persona con esa minusvalía tremenda que se sienta que no puede hacer nada. Eso no puede pasar. Que sienta, sí, yo tartamudeo, pero yo voy a seguir. Entonces, ese es el trabajo con los padres. Y cuando el niño tiene 7, 8, 9 años, desde mi punto de vista, es todo lo que puedo hacer. Mostrarle que puede, que sí puede tartamudear y que se le toma la broma en la clase. El problema no es él, es la persona que hizo la broma. Hay que trabajar con cuestiones éticas, morales. ¿Qué piensas que estás haciendo? ¿Por qué estás reaccionando así a la tartamudez? Entonces, y el propio niño puede decir, nah, me estás tartamudeando muy mal, tengo que enseñarte eso mejor. Puede hacer bromas. Entonces, de los 7, 8, 9, 10, 11, trabajo de esa manera. Y también le muestro al niño todos los movimientos y jugamos para que sienta que puede y que entienda que tiene ese sentimiento de no poder hablar y que tiene que convivir con eso. Pero no es posible que él haga todo ese movimiento reflexivo que es muy adulto. Solo con 17, 18 es posible, 16 tal vez, 14, no sé. Pero con 7, 8, 9, solo le va a hacer sufrir más. Hay que solo trabajar con ese fortalecimiento. Sí, tartamudeas y las personas no son iguales. Es sacar la tartamudez de ese lugar de prohibido y de feo. Tartamudez es tartamudez. Fin. Tal cual. Entonces ya dije, bien pequeños, es un trabajo con los padres. Cuando están en el fin de la niñez y la adolescencia, es ese trabajo de entender cómo reaccionar, cómo no sentirse disminuido, pero entender que el otro está reaccionando mal y trabajar con la escuela, con todo eso. Y después, con los 15, 16, 17, empieza esa otra manera que la persona puede hacer otras acciones y puede entender mejor que sí puedo, bueno, eso que sí puedo tartamudear, de verdad, empecé desde el comienzo y sigo si trabajo en terapia con un niño de 7, 8, 9, 10. Pero con el adulto, eso creo que es más se profundiza más. Claro. Porque el adulto tiene más cuestiones y otras situaciones. El niño adolescente, digamos, le parece muy chistoso poder entender eso. No estás tartamudeando bien, te voy a enseñar a hacer eso mejor. O viene alguien y dice, ay, no tartamudeaste nada ahora. No te preocupes, ya estoy volviendo a tartamudear. Entonces, claro, es eso que intento explicar, que conforme la edad hay esas variantes, esas maneras de trabajar la cuestión. El cambio no es dejar de tartamudear. Por el eso, cambio que es... los adultos eso piensan. O sea, que piensan, si van... pero los adultos piensan eso hasta el momento que pueden entender una lógica que se sobrepone a esa lógica. Esa es la cuestión. Que vuelve a la pregunta que me hiciste en el comienzo. ¿Por qué dejé la fonoaudiología tradicional?
porque para mí parece que la fonoaudiología tradicional nada tiene a ofrecer a la persona que tartamudea. Tiene a ofrecerle más de la misma cosa. ¿Qué cosa? ¿Cómo hacer para no tartamudear? Y eso se muestra claramente cuando el fonoaudiólogo te da un montón de ejercicios. O sea, el fonoaudiólogo cree que tú tienes alguna falta de ejercicios, qué sé yo, de habilidad, y que si tú haces los ejercicios, vas a dejar de tartamudear. Pero Laura, los tartamudos del mundo entero ya saben que eso no es verdad. ¿Y cuántas veces una persona va a seguir el mismo método para obtener una respuesta distinta? Einstein ha dicho eso, que eso es lo peor en las personas, que quieren seguir el mismo camino, pero quieren obtener otra cosa. Entonces, de una vez por todas, ejercicios para no tartamudear. Puedo hasta decirte qué es un ejercicio para no tartamudear. Puedo decirte. Es una cosa como, ahora me falta la palabra en español, remover es en portugués, que quiere decir, me pasó algo y lo pienso y lo repienso y lo repienso y lo repienso. Me quedo así. Entonces, ese es un ejercicio que yo recomiendo. Cuando tartamudees en el teléfono y después estás horas, días, ¿por qué tartamudeo? Porque para. Y eso es posible. Toda persona puede, si quiere. Y por eso hay que ser adulto también, que no sé, tal vez el niño puede entender eso rápidamente. No quedes, ¿sabes? Remoliendo eso, sí, si es que la palabra está bien. Sí, sí. No lo hagas. Lo haces, para. Vuelves a hacer, para. Vuelves a hacer, para. ¿Cuántas veces? 1.000.000, si quieres, 1.000.000. Pero si no vas a hacer eso contigo mismo, no sé quién va a hacer. Entonces, ese ejercicio vale. Y encuentro respuestas excelentes de las personas que trato, que dicen, en el pasado, cuando tartamudeaba al dar una clase, me quedaba 3 días remoliendo eso en mi cabeza. Hoy día, sí, tartamudeé, me quedo un poco cansado y después ya me olvido, voy a cenar, voy a ver, no me recuerdo más. Bueno, ese es el esfuerzo de la persona, porque claro que el terapeuta no te va a sacar nada. Le muestro que ese movimiento no es solo para la tartamudez, para todo. Si mi marido me dice una mala palabra y me quedo el día entero en eso, cuando llega ya nos vamos a pelear mucho peor, deja. Es un tipo de ejercicio de la psicología cognitiva, la capacidad de mirar a tu propio pensamiento y cortar. Para eso me sirve la psicología cognitiva. Claro. Entonces, yo entiendo, y si estoy equivocada, discúlpame, que cuando tú fuiste a la fonoaudióloga, lo que te ha dado fueron más de lo mismo. Los ejercicios de sonido, de qué sé yo. Eso no lleva a ningún lugar. Eso es más de lo mismo. Pero hay ejercicios, claro. Hoy día, antes de estar contigo, tengo el paciente de las 6:30 a las 7:30. Y siempre digo, ¿qué vas a llevar de nuestra sesión hoy día? ¿Qué llevas? Dice, bueno, hoy llevo que me dejo más suelto con mi tartamudez. Voy a intentar. Y llevo que si tengo una traba fuerte entre mis amigos, hacer una broma, porque hablamos de eso. Una broma, decir, estoy trancado. Y todos se ríen y está bien. Y eso es muy curativo, porque si puedes reírte con tus amigos de tu tartamudez, estás mejorando mucho. Entonces son esos ejercicios que importan. Claro. Sí. A muchísima gente le cuesta hablar de su tartamudez hasta con su familia. Le cuesta horrores. Yo siempre trato de decirles a todos los que me contactan o cuando hay algún grupo
donde conversamos, lo primero que decimos siempre es: hablen de tartamudez, hablen de lo que sienten, hablen de lo que pasa. Y la realidad es también que nosotros, los que tenemos tartamudez, tenemos mucho prejuicio de la otra persona, porque me di cuenta, después que conté todo, que a ellos no les importaba, cuando yo pensaba que sí, o por lo menos todos nosotros sentimos que cuando nos trabamos, las personas que nos miran, ya sean familiares, un desconocido en la calle, un amigo, un jefe, un profesor, sentimos que nos va a juzgar, nos va a mirar mal por esa traba que tenemos, por ese silabeo que nos sucede. Y quizás ni lo notaron o no les importa. Y yo noté en todos los casos, no quiero dar un 100%, pero en la mayoría, que no les importaba. Ah, sí, ya sabemos que tartamudeas, pero ¿y qué? Como que yo dije, ah, wow, ¿qué pasó? Yo pensé que siempre era algo tabú, cerrado, sí, porque en mi época no se hablaba, pero también creía que estaba mal visto por estas personas con las que yo me comunicaba. Y me di cuenta al hablar que no les importaba. Entonces, ¿con cuánta más razón hay que exteriorizarlo? ¿No? Y como eso tiene mucho, combina completamente con lo que hablábamos antes. La mirada de mamá preocupada con tu mejor te hizo sentir que era todo eso peligroso, terrible. Pero cuando llegaste a ese lugar de poder, voy a decir, y empezaste a decir que tienes tartamudez, has visto que la mirada de mamá no era la mirada del mundo. Yo he tenido que estudiar tantos años para entender todo eso. Y tú lo has hecho como el camino natural de tu vida, como es la vida. Claro. Pero a veces, para algunas personas, lo más difícil es abrirse, es hablar en familia. Es bueno saber de eso. Porque hay muchas personas que en el trabajo no tartamudean casi nada. Se sienten valoradas y hablan muy bien. Llegan en casa, es el peor. Entonces, para estas personas, no va a ser el camino que tú has propuesto. Puede no ser el mejor. Y se pueden negar y no hacer y con eso no evolucionar. Entonces, es interesante entender que hay esos dos tipos de personas. Las que en familia se sienten bien y es donde van a empezar a decir, yo tartamudeo, no me gusta eso y tal. Pero hay las otras que lo van a poder hacer mejor con un amigo y mejor todavía con un desconocido. Y les va a costar muchísimo poder hablar con la mamá, con el papá. Claro, sí. No es sencillo. No. O sea, depende, creo, también del carácter de cada uno y de cómo fue creciendo también, en qué ambiente, con quienes se rodeó, cómo fue sintiendo su propia tartamudez también, ¿no? Porque uno como que va cambiando con el tiempo. Sí, me ocurrió una cosa, me ocurrió ahora, por lo que vengo estudiando y escuchando. Porque hay una relación, tú también tienes hijos, no sé, pero sí. Los hijos, especialmente los varones, tienen mucho así de querer ser lo que quiere la mamá, ser admirado. Intentaría hablarles sobre esto, sobre hasta qué punto lo que no le deja hablar de la tartamudez es su propio sentimiento de ser una decepción. Y eso le da tanto miedo de tartamudear que no va a hablar justo de la tartamudez. Porque sé que eso nos ayudaría, poder pensar en eso. Bueno, es eso.
miedo de ser la decepción. ¿Comprendes? Sí, sí, sí. ¿Por qué hay que estudiar psicología para poder trabajar con la tartamudez? ¿Y por qué esas técnicas de ejercicios con sonidos no tienen nada que ver? Claro, Están ahora, fuera de la realidad completamente. claro, o sea que es este famoso abordaje multidimensional que llaman ahora, que no tiene que ser solamente en la parte motora, sino que hay que ver la integridad de la persona, o sea, Sí, ver sí, a la persona como un todo, seguro. ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos problemas con la voz que también tienen que ver con otras cuestiones de la persona. Y muchos fonoaudiólogos que van por el camino de trabajo con la voz, que es también un mundo, estudian como yo psicología para poder entender traumas y otras cuestiones. Porque de verdad, Laura, todo el campo de las ciencias humanas se entrecruzan y siempre cuando era estudiante más que ahora pensaba mucho eso, que no está bien esa compartimentalización, esa división de las ciencias humanas y que se apartan una de la otra. Hay que, así como el ingeniero tiene que saber matemática, el fonoaudiólogo tiene que saber psicología, sociología. Y bueno, me encantaría que nos diera algunos consejos para las personas que no tienen tartamudez y se encuentran con alguien en la calle, ¿no? ¿Qué tendrían que estar haciendo o qué no tendrían que estar haciendo? No Con sé, alguien en la alguien... calle que Claro, tartamudea, claro, digamos. tendrían que estar respetando la forma de la persona y que por tus propias palabras, me parece que no es difícil, porque tú nos has contado minutos atrás que cuando empezaste a hablar con las personas de tu tartamudez, todos te dijeron, ah, bueno, ya sabemos, está bien. Entonces me parece que en la calle, en el trabajo, las personas reaccionan bien a la tartamudez. Es un señal de maturidad. Si tú eres de la manera que eres, muy bien, yo te respeto por todo lo que haces, lo que eres, y no por la cuestión de tener una tartamudez. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solo eso, respetar, escuchar a la persona sin interrumpir, sin completar las palabras por ella. Y por otro lado, también el tartamudo, ¿qué tiene que hacer? Si por si acaso alguien le completa la palabra, aceptar nomás, no hay por qué ofenderse, porque la persona que completa la palabra está diciendo, me interesa lo que estás diciendo, te estoy acompañando y empezaste y yo la termino porque te estoy escuchando. Entonces, no es así una cosa mala. Hace unos días escuché una live con un joven que es especialista en virus y que habló sobre las mutaciones del coronavirus. Ah, Muy bien las explicaciones, tiene un doctorado en Londres y era tartamudo. Y el muchacho que le hacía la entrevista, por 2 o 3 veces, le completó las palabras que se quedó. Y la actitud de la persona que tenía la tartamudez y era el entrevistado fue la cosa más perfecta que ya he visto en mi vida. Nada, nada. claro. Tomó la palabra y no la repitió siquiera. Siguió como incorporó la palabra dicha por el otro y siguió su discurso. Pero eso ¿Comprende? tiene, claro, pero eso tiene que ver también con la personalidad, ¿no? De Sí, cada uno, porque hay muchos que como que no les gusta tanto que se la completen. claro. Pero también tenemos que pensar que ese otro que la completa lo hace como ayuda, porque tampoco sabe sobre tartamudez.
y porque muchas personas con tartamudez pueden escuchar lo que decimos, vale la pena decir algo para los dos lados. El que está escuchando la tartamudez solo tiene que escuchar la comunicación propiamente dicha, el contenido. El que tartamudea puede no ofenderse y entender que el otro está escuchando y completó la palabra. Claro, tal cual. Pero para los que no tienen tartamudez, siempre respeto, paciencia. Poder escuchar es lo mejor. Claro, tal cual, tal cual. Me encanta todo esto que nos está contando, doctora. Estaría conversando horas. Me gusta muchísimo el enfoque que tiene y lo que me doy cuenta que lo que dice y lo que hace, lo hace con mucha pasión, ¿no? Y con esa pasión que tiene, le quiero preguntar si en su país hay más personas, digamos, haciendo cosas por las personas con tartamudez, si hay difusión, si hacen, no sé, distinto tipo de actividades para que cada vez más gente tenga ya sea un acceso a una terapia como divulgación de sobre qué es la tartamudez. Bueno, me parece que en Brasil y en Argentina y en Chile la situación es muy parecida. El 99% de los fonoaudiólogos trabajan de la manera que no comprende la tartamudez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el fonoaudiólogo tiene que trabajar para vivir y la mayoría de sus pacientes no van a ser tartamudos. No van a ser problemas de voz, eso hay mucho, y de leer y escribir, lectura y escrita, y sordos. Y los fonoaudiólogos, entonces, porque hay que pagar para esa especialización, por lo menos yo creo que en toda América Latina. La formación de la universidad es principalmente para cuestiones de leer y escribir y malas pronuncias, eso es lo principal. Y lo más hay que, como los médicos que hacen la residencia para ser cardiologista y todo eso. Entonces, para la tartamudez no hay ese investimiento, pagar por eso, porque la mayoría de los pacientes no va a ser tartamudo. Y eso creo que es mundial, porque también no es solo en América Latina. Si vas a mirar en Estados Unidos o en Europa, pero en Europa veo más personas que ya tienen esa manera de pensar como yo pienso, hay otros. Y en Estados Unidos también hay personas que tienen esa mirada. Y hay personas que quieren tratar el tartamudo diciendo que hablen cantando, por ejemplo. En Estados Unidos hay eso. Que hablen cantando. Entonces, me parece, y porque más de una vez he hecho con mis estudiantes investigaciones de la literatura por todo el mundo, la situación no es muy distinta. Por otro lado, claro que hay un pequeño grupo que trabaja con esa manera de mirar a la tartamudez como yo trabajo. Yo tengo una página web, en esa página web tengo un indicador profesional, se llama, y allá están nombres de personas en varias ciudades de Brasil que sí, que tienen ese aperfeccionamiento, especialización, como se llame, de trabajar con la tartamudez con todo ese conocimiento psicológico, de entender cómo se origina y el sufrimiento y la imagen de mal hablante y todo eso. ¿Comprende? Pero es un grupo pequeño. No, y en Argentina hay, por ejemplo, en Rosario, el grupo de Silvana Perfumo es perfectamente en ese camino. Empezó con
María Cristina Peironi, que me conoció, me llamó, fui a leccionar en Rosario, y María Cristina Peironi, que ya es jubilada, y Silvana Perfumo, que empezó con ella, tienen una asociación y un grupo que trabaja completamente con esas ideas iguales. Y el grupo de Silvana Perfumo hace trabajos en grupo, hace trabajos con la técnica clown, cosas muy, muy lindas, trabajando con papás y mamás para que no escuchen, como dice Silvana, el verbal, escuchen la comunicación, olvídense del verbal. Entonces hay en Brasil, hay también en Argentina. Pero bueno, yo quiero no dejar pasar la página web suya, que la voy a poner luego también, www.gagueirasubjetividade.info, donde sé que hay muchísima información y también la tenemos en español. O sea que mil gracias por eso, porque suma a todo lo que uno necesita, porque uno cuando entra en las redes sociales o entra por internet y pone tartamudez, aparecen muchísimas cosas. Pero si uno ya sabe dónde ir y que encuentra información relevante, información que yo llamo fidedigna, ¿no? Que tiene un contenido probado, bueno, cuánto mejor, porque en internet hoy día se encuentra de todo un poco. De todo. De todo un poco. Y esa parte en español, todo que está en español, bueno, todo que está en español sobre las campañas para la tartamudez, es la parte en español, es hecha por Pedro Rodríguez Carrillo, que es un psicólogo que tiene tartamudez y que todos conocen. Sí. Es mi compañero hace años, siempre estamos trabajando juntos, pensando, y siempre que produzco una campaña, Pedro la pone en español. Qué bueno, sí. Es un grande, Pedro. Lo conozco, sí, no personalmente, en las redes, pero sí, él hace muchísimo por las personas que tenemos tartamudez. Realmente sí. Bueno, realmente estoy feliz de poder haber hecho esta entrevista, porque bueno, sé que tenía una mirada diferente a la tradicional, o por lo menos a la que yo tenía en cierto modo también, y tener una visión desde otro punto de vista ayuda muchísimo, porque mueve un poquito la cabeza, ¿no? Como que deja pensando, y eso se agradece. Está muy bueno. Y espero que cuando saque algún otro libro, algún otro artículo, alguna conferencia que tenga que dar, bueno, que nos cuente, con lo cual estimo que no sea la única charla esta, sino que tengamos alguna próxima. Que así sea. Fue un placer poder hablar contigo. Me dejó muy feliz. Y sí, espero que en otro momento podamos hablar otra vez. Muchas gracias. Mil gracias a usted, doctora Silvia, porque bueno, fue interesantísimo todo lo que contó y lo que nos enseñó, porque también enseñó cosas. Así que bueno, un beso grande, así a la distancia, y nos vemos prontito. Un beso también para ti y nos vemos. Gracias.